Bueno, y vamos a hablar ahora un poco de los nuevos impuestos que se están colocando a los inmobiliarios rurales y cuál es la situación social en el campo. Y para eso lo tenemos a Juan O'Farrell. Juan O'Farrell es economista, politólogo y docente en la Universidad Torcuato Di Tella. Hola, Juan. Hola, Camila. Pero antes de entrar a preguntarle a Juan, vamos a ir a un tape, vamos a escuchar cuáles fueron los dichos que dijo hoy, Daniel Pellegrina, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, y después empezamos con la entrevista. Entonces, por todos lados realmente nos están volviendo locos a impuestos y la gente está muy enojada. Entonces, bueno, busca maneras de expresarse. Estuvimos en una asamblea el viernes pasado en Río Cuarto, una asamblea muy grande, y así van a seguir, digamos, las concentraciones, las muestras de disgusto que el campo tiene, porque realmente, digamos, la perspectiva hacia futuro, si sigue esta presión impositiva, son muy malas, ¿no? Y lo que queremos explicar es que estamos para todo lo contrario. El campo tiene para producir mucho más si nos dejan hacer y generar desarrollo en toda la Argentina y los dólares y el trabajo, que es lo que le hace falta a la Argentina. Entonces, Daniel Pellegrina planteaba, nos están volviendo locos a impuestos. La primera pregunta que tengo para hacerte es, ¿cuáles son estos impuestos y quiénes son los sectores más afectados con estos impuestos nuevos? Bien, los impuestos de los que hace referencia son, por un lado, las retenciones y, por otro lado, el inmobiliario rural, que es parte del paquete impositivo que está intentando aprobar Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Sobre las retenciones, sabemos que se actualizó el nivel del 30% para la soja y al 12% para trigo y maíz, los tres principales cultivos. Esto generó malestar, pero más que nada por la situación inconsulta, según los dirigentes ruralistas, y también hay cierto malestar por la posibilidad de que aumenten a 33% la soja y a 15% el trigo y el maíz, algo que habilitó la ley de solidaridad aprobada recientemente, que le da la facultad al Poder Ejecutivo para hacer esos aumentos. O sea, que hay chances de que vuelvan a aumentar las retenciones. Hay chances que aumenten hasta el 33% la soja y el 15% el trigo y el maíz. Por otro lado, está el debate en la provincia, que supuestamente esta semana se va a tratar el paquete impositivo donde se incluye un aumento segmentado al impuesto inmobiliario rural. Esto es segmentado de acuerdo al tamaño de los establecimientos agropecuarios. Entonces, iría desde el 15% de aumento al 75%, teniendo en cuenta que la inflación fue del 55%, algunos dicen más o menos el 50% de los establecimientos va a ser menor a la inflación y la tasa máxima que quieren aumentar al 75% es solamente para un 7% de los productores, que son aproximadamente 200 establecimientos de acuerdo a los números oficiales. O sea, algunos productores se ven beneficiados porque el impuesto no aumenta al nivel de la inflación, pero otros productores se ven afectados porque el impuesto aumenta más que la inflación. Exactamente, son establecimientos de más de 2.000 hectáreas, más o menos los que tendrían esa tasa máxima ese aumento del 75%. Y desde que se anunciaron las retenciones hubo una serie de protestas, tractorazos, algunas declaraciones públicas de malestar de diferentes sectores rurales, pero no hubo una gran protesta por el momento. ¿Por qué? Por el momento no, y ahí hay que mirar, yo diría, dos cosas. Una es el diseño de las retenciones actuales, compararlo con, por ejemplo, lo que fue 2008. Por un lado, tenemos una actualización a un nivel de retenciones similar al que puso Macri cuando, recordemos que puso las retenciones de 4 pesos por dólar, ese aumento a la soja, sí, y que también aplicó al trigo y al maíz. Entonces, con el aumento al 30% simplemente se estaba actualizando ese nivel. O sea, las retenciones de hoy no tienen nada que ver con las del 2008, sería, con las del conflicto 125. Para nada. Y por otra parte, se está hablando de segmentar. Algo que en el 2008 intentó hacer el gobierno una vez que el conflicto ya estaba avanzado y tenía suficiente envión y los productores no creyeron en esa promesa de la segmentación, pero ahora se está planteando de entrada, entonces tenés un diseño distinto. Recordemos también que en el 2008 el diseño de la 125 era un impuesto variable y que para determinado precio de la soja llevaba la tasa a un 95%. Eso generó mucho enojo. Y fue uno de los motivos también por la cual muchos productores salieron a protestar. En cambio ahora tenés un nivel de 33, una promesa de segmentar, y lo otro importante a mirar es que la actitud del gobierno hacia el sector es distinta también a la que se tomó en 2008. Es un gobierno que reconoce al sector como un interlocutor válido, como un sector que aporta mucho a la economía y que
dice que este es un impuesto de emergencia, digamos. Es una situación de emergencia en la cual necesitan recaudar más, no solo del sector agropecuario, sino también de muchos otros. Y supongamos que empezaron las protestas, ¿no? Se suben un poco más las retenciones y estamos en una situación un poco más conflictiva. En ese caso, ¿de qué depende que estas protestas sean efectivas? ¿Bien? ¿De qué depende de que el gobierno, igual que en el 2008, tenga que volver atrás o ceder en algunas de sus medidas? Bueno, para eso tendría que haber dos cosas. Por un lado, tendría que generar un daño político al gobierno y por otro lado, podemos pensar un daño económico, pensando la efectividad de la protesta en términos de un daño que inflige al gobierno que lo lleve a revisar esas medidas. Para ambas necesitaría que haya una unidad de todos los productores agropecuarios, ya sea en la mesa de enlace o algún otro tipo de institucionalidad, pero que participe la diversidad de actores que representa el sector. Ese daño político depende también de el contexto social, ¿no? Nosotros en 2008 veníamos de 5 años de crecimiento, que era crecimiento de la economía, pero también de los ingresos de las clases medias. Hoy venimos de muchos más años de estancamiento de la economía y de caída de los ingresos de la clase media, que además siente que pagó el ajuste durante la gestión de Cambiemos, sobre todo con el tarifazo y con la pérdida de poder adquisitivo. Entonces, es más difícil... Es más difícil la idea de todos somos el campo, ¿no? Hoy es más difícil que la gente salga a decir todos somos el campo porque, bueno, la gente, están todos un poco cansados de pagar impuestos, sería una cosa así. Exactamente, eso que logró el campo en 2008, de que gran parte de la sociedad y de la clase media en las grandes ciudades interpreta los intereses del campo como sus propios intereses, es más difícil que suceda hoy. Por otro lado está el daño económico que pueden llegar a infligir. En ese sentido está el desabastecimiento que se puede generar si llega a haber piquetes, cortes de ruta que no permiten la circulación de alimentos, y es algo muy sensible que ya en el 2008 generó mucho malestar en la ciudad, y de hecho la mesa de enlace en 2008 intentó moderar, aunque siempre era muy difícil controlar eso, pero intentó moderar el desabastecimiento porque le sacaba legitimidad a la protesta. Si lo llegan a hacer hoy en un contexto donde está el hambre en la agenda y la pobreza, va a generar más malestar todavía. Por otro lado, está el daño económico que podrían generar con el cese de comercialización, que pega en un lugar muy sensible de la economía, que es la disponibilidad de divisas. Si llegan a mantener durante supongamos 4 meses, como hicieron en 2008, un cese de comercialización de granos, se va a limitar el ingreso de divisas, que es lo que más está necesitando la economía hoy. Claro, para pagar la deuda, ¿no? Exactamente. Y para pagar las obligaciones de deuda. Ahí es importante también tener en cuenta que los productores no pueden sostener esa protesta indefinidamente porque en algún momento tienen que vender la cosecha para financiar el flujo de negocios. O sea que es una protesta que pueden hacer durante determinado tiempo sin afectarse a ellos mismos, digamos. Ahí entra en juego también lo que puedan llegar a aportar las empresas exportadoras, en el sentido, en el 2008 y en sucesivos eventos similares, lo que veían en el gobierno era que los productores ya habían vendido la cosecha, sí, y los que no estaban exportando eran los llamados traders, las empresas exportadoras que controlan el comercio exterior, que dan ese apoyo financiero, muchas veces tienen esa espalda financiera que los productores no tienen para sostener la protesta en el tiempo. Me parece muy importante lo que señalás, porque un poco lo que estás mostrando es que las condiciones que se tienen que dar para que haya una protesta similar al 2008 son muchas. Digo, hay muchas situaciones muy distintas a la de la 125 que hacen medio difícil, ¿no?, pensar en una situación análoga. Es difícil, o al menos es difícil pensar que los dirigentes ruralistas decidan salir a una confrontación sostenida en el tiempo sin infligir un costo importante a nivel simbólico y económico al mismo sector, digamos. Perfecto. Y te hago una pregunta por la representación política que tiene el campo. ¿Cuánto poder tiene el campo hoy, no? ¿Cuánto poder político y cuánto lo tuvo en la historia? Bueno, es interesante porque está relacionado al anterior. Una de las cosas que se dice es que el campo tiene que salir a protestar de esta manera, a cortar rutas y a tomar estas posiciones más extremas, en parte porque no tiene otra representación institucional
en el Congreso, como sí hay en otros países. Hay un trabajo muy interesante de Carlos Freites que compara cómo es la situación en Argentina y Brasil de la representación del sector agropecuario, y lo que él muestra es que Argentina es un caso donde la representación es mucho menor del sector en el Congreso. En Brasil está la bancada ruralista, que le da una representación estable en el tiempo al sector. Eso en Argentina fue un problema siempre, historiadores lo mencionan como algo desde principio de siglo, como un desinterés de los terratenientes para participar en política, a pesar de que en esa época tenían llegada al ministerio. De hecho, el Ministerio de Agricultura hasta el 30 estuvo generalmente manejado por la sociedad rural, pero después, sobre todo con el peronismo, el sector pierde mucho poder, tanto gobiernos peronistas como radicales ponían retenciones sin que el sector pueda reaccionar a eso, y era solamente en los periodos de gobiernos militares donde el sector veía sus intereses más defendidos. No, pero es interesante esto que marcás, porque también lo que muestra es eso del desinterés, ¿no? Hay como un poco de, vos mismo, o lo que marcan estos historiadores, ¿no? De desinterés de dar el salto político como se ha dado en Brasil. Y te hago una pregunta para que nos ordenes un poco el mapa, ¿no? Porque se habla del campo, en los medios escuchamos hablar del campo, las protestas del campo, pero el campo es muy diverso, ¿no? ¿Quiénes forman el campo? ¿Qué sectores tenemos en el campo? Es muy diverso, y ahí una de las cosas que hay que mirar es la diversidad de productores. La mayoría de los productores son productores medianos o pequeños. En el último censo agropecuario, lo que se ve es que el promedio de un establecimiento agropecuario tiene 600 hectáreas. Sí. Pero tenés establecimientos de 50 a más de 20.000. Entonces, eso ya te da un parámetro de la diversidad al interior de los productores que es importante para entender por qué algunos salen a protestar y otros no. Bien. Porque si el gobierno puede compensar a los más chicos, que son la mayoría, los productores más grandes van a encontrar menos aliados a nivel territorial para hacer una protesta. Por otro lado, algo importante que me parece señalar es que una de las transformaciones más grandes en el campo de los últimos 20, 30 años fue el avance de empresas multinacionales que controlan tanto el eslabón de insumos como el eslabón exportador. Podemos pensar al campo en lugar de como un sector, como una cadena que tiene 3 grandes eslabones. Sí, ¿cuáles son? Esos serían el eslabón de insumos, que son los que proveen semillas y agroquímicos, los productores agropecuarios y los exportadores, que son muy pocas empresas que controlan el comercio exterior, es decir, que compran de los productores y venden afuera. Entonces, eso es importante también para entender que la pregunta importante no es solo cuál es la imposición del Estado al sector, sino cómo se distribuye la ganancia en esa cadena. ¿Y cómo es esa distribución? Y ahí algo que hay que seguir con atención es si estamos preocupados, los productores van a salir a protestar por cuál es su rentabilidad. Muchas veces su rentabilidad pierde en la negociación con los proveedores de insumos o con los exportadores, es decir, con quienes ellos compran semillas y agroquímicos o a quien le venden. Si se concentra demasiado en los dos eslabones, puede ser que la posición negociadora de los productores vaya cayendo. Eso es algo a tener en cuenta. Y es algo que muchas veces generó conflicto. Por poner un dato de color, cuando se anunció la 125 había un grupo de productores que estaba haciendo un piquete en las puertas de Cargill. Entonces, eso no fue un hecho aislado, digamos. Históricamente hubo conflictos entre los productores y los exportadores o los proveedores de insumos. Bien, perfecto. Y esta otra pregunta, más allá de las retenciones, ¿qué otros temas hay en agenda? ¿No? Porque parece que uno se pone a hablar del campo cada vez que tenemos un conflicto con retenciones, un nuevo impuesto. ¿Qué otros temas tendríamos que tener en cuenta cuando hablamos de esto? Bueno, uno muy importante, por supuesto, es el ambiental, que suele quedar marginado. O sea, la mayor parte de las regulaciones del campo están orientadas a aumentar las exportaciones, y eso es como un eje que ordena a casi todas las políticas. En eso lo ambiental sale siempre perdiendo. Ahí hay varias agendas. Una es las regulaciones a la aplicación de agroquímicos, que está habiendo muchos conflictos que tal vez no tienen tanta visibilidad, pero de gente que vive cerca de establecimientos agropecuarios y que lo que dicen y lo que muestran evidencia, y ya hubo varios fallos judiciales y ordenanzas municipales que muestran el daño genético a la exposición de agroquímicos. Esto es algo que se tiene que atender no solo a nivel nacional, sino también a nivel intendencias y provincial. Mauricio Macri, cuando
estalló un conflicto en este sentido. Criticó a unas ordenanzas municipales que establecían límites a la aplicación de agroquímicos. Hay que ver cuál es la posición del gobierno actual, pero claramente con la situación actual de desregulación todos salen perdiendo, incluso hay productores que no tienen claro hasta cuál es el nivel de aplicación. Entonces es una situación que habría que ordenar para evitar problemas. Eso, el ambiental por un lado. Por otro lado, hay una agenda que viene hace ya varios años sin encontrar una solución, que es la ley de semillas. Ahí hay, por un lado, un interés de las empresas que desarrollan biotecnología agropecuaria, que desarrollan eventos transgénicos, de cobrar más por las semillas y por los eventos transgénicos que implementan las semillas. Y hay un tema también de la innovación y la productividad del sector, porque si se llega a aprobar la ley que están promoviendo estas empresas, se podría llegar a limitar el acceso al conocimiento de empresas más chicas, startups, que serían muy importantes para generar más productividad con empresas nacionales también y que tengan una mayor participación en el Estado, en la investigación y en el mejoramiento de las semillas. Claro, pero estas empresas estas pequeñas empresas no tienen representación política, no tienen tanta capacidad de... No tienen los recursos. Todo el proceso de aprobación de eventos transgénicos es muy costoso y en general las empresas chicas no tienen los recursos para afrontar esos costos. ¿Y no tienen aliados o no buscan aliados en este...? Sí, hay aliados. El gran aliado que tal vez habría que promover más es el Estado. O sea, la biotecnología agropecuaria en Argentina tuvo mucha participación del Estado en los 80s y eso se fue perdiendo con el tiempo. Y eso es importante porque es un elemento estratégico de la economía que debería tener una planificación mayor y una presencia del Estado tanto para regular como para invertir en investigación y desarrollo. Muy interesante, Juan. Muchísimas gracias por gracias. haber venido. Y nos vamos ahora a un móvil que...